Estoy grabando. Mm, Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Tributario. En esta oportunidad nos acompaña una vez más el doctor Hugo Miguel Romero, quien es magíster en Derecho, abogado procesalista laboral con más de 10 años de experiencia como abogado y funcionario público en el Ministerio de Trabajo y otras dependencias del Estado. Es director del Centro de Conciliación, es conciliador extrajudicial en materias civiles y de familia, así como docente universitario en las carreras de Derecho de las universidades Ricardo Palma, César Vallejo, Privada del Norte y Autónoma del Perú. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muy bien, buenas tardes nuevamente con todos. Gracias nuevamente a David Lawyer por la invitación. Sí, efectivamente, es la segunda vez que estamos tratando el tema tan relevante, como siempre lo digo, eh, tan relevante que es con el tema de los impuestos, ¿no? Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla con las PPTs. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos justamente ese tema que también no es muy visto, sinceramente, yo eh, en la práctica procesal que tengo, ¿sí? Eh, muy poco veo estos temas, es decir, no son tocados frecuentemente por los doctrinarios o por tal vez por algunos expositores. Sin embargo, yo considero relevante, ¿no es cierto?, explicar, y justamente, y gracias a Bill Lawyer, que se ha tocado también, ¿no es cierto?, como punto del día de hoy, este tema, ¿no? Muy bien, todos nosotros, ¿no es cierto?, a los que son abogados, estudiantes de Derecho, contadores, tal vez, también estudiantes de Contabilidad y otra carrera, ¿no es cierto? Tenemos la excepción que siempre la persona jurídica cubre, ¿no es cierto? La persona jurídica cubre o respalda con respecto a todas las deudas o cargas que pueda tener esta persona jurídica. Sin embargo, y es más, en el tema laboral, por ejemplo, hay que probar la vinculación económica, como así se denomina, ya que en la ley procesal laboral o en el TUO del decreto de ley 728 no se establece o no está regulado justamente este punto de vinculación. ¿Y qué quiere decir vinculación? Por ejemplo, en la práctica vemos, o yo veía, cuando el gerente de una empresa de manera dolosa cerraba o vendía todos los activos de la persona jurídica, vendía, desaparecía todo, y no pagaba los beneficios laborales a sus trabajadores, sencillamente el trabajador tenía que iniciar alguna acción en contra de la persona jurídica. Mientras que el gerente, Juan Pérez, por ejemplo, se encontraba muy feliz, ¿sí?, de viaje, o muy feliz constituyendo una nueva persona jurídica. No había responsabilidad, o mejor dicho, la norma no establece cómo vincular eso. Sin embargo, pues a través de la jurisprudencia, a través de los actos procesales, hay que hacer, como se denomina, esa vinculación, valga la redundancia, esa vinculación para que eh, el gerente de la empresa que cerró dolosamente y la nueva que constituyó, ¿no es cierto? Bueno, estamos en el ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez cierra la empresa 1 dolosamente y crea la empresa 2. Y nuevamente contrata nuevos trabajadores, ¿no? Todo de cero. Entonces, Juan Pérez cometió un error, porque Juan Pérez es gerente de la empresa 2, gerente general, y a la vez accionista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como abogados justamente en el tema laboral? Tenemos que vincularlos, ¿no es cierto?, a la empresa 1 y 2, a fin de que se haga responsable tanto el gerente Juan Pérez a título personal y también como persona jurídica, ¿no? Como gerente que fue. Muy bien, esa es la vinculación que se hace. Sin embargo, hay que desarrollarlo,
¿no? La ley, como dije, no establece esa vinculación. La norma sustantiva, es decir, el decreto ley 728, no lo establece. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Sin embargo, SUNAT, el Código Tributario, que siempre he dicho que es un código completo, porque inclusive en el artículo 16 y siguientes habla o está tipificado quién es el administrador de hecho, ¿no? Por ejemplo, creo que la clase pasada yo puse como ejemplo al pizzero, ¿no? A Brad Pizza, que SUNAT le había abierto una fiscalización y él no constaba en autos, ¿no? O sea, él ya había traspasado, había renunciado como accionista, había vendido, entre otras cosas más. Sin embargo, ¿quién daba la imagen? La imagen la daba él, ¿no? Como el pizzero, ¿no? El helicóptero de Brad Pizza salía él, las chicas doradas, de negro, de plata, de todos los colores, ¿quién salía a la cabeza? Él. Bueno, el yate, ¿no? De Brad Pizza, o mejor dicho, de pizza, ¿no? Rústica, perdón, de rústica, ¿quién salía? Salía él, ¿no? Entonces, en todas las promociones que hacía, en todas las gestiones publicitarias, ¿quién salía dando la cara? Él. Entonces, Sunalo considero el administrador de hecho. ¿Por qué? Porque así es sencillo. ¿Por qué? Porque está en el Código Tributario. No tuvo que hacer mucho como tal vez el abogado laboralista tendría que vincular, ¿no es cierto? Vincular a, al juez, pedirle al juez para que el juez justamente haga esa labor, ¿no? Sin embargo, bueno, Sunafil, en una fiscalización también laboral, podría hacer esa vinculación, pero Sunafil demora un poco o bastante tiempo, pues, ¿no? Para hacer esa vinculación. Muy bien. Bien, como primera filmina tenemos el sujeto pasivo, ya sabemos quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo, y aquí lo importante en que SUNAT tiene la misión o el objetivo son dos cosas muy relevantes, ¿no? Ellos están encargados de la correcta fiscalización y también el cobro o la administración de lo recaudado. Esa es una misión que tiene SUNAT, la que lo cumple fielmente, ¿no? Hay demasiada, yo asumo que hay demasiada carga, sin embargo, SUNAT realiza constantemente actos de interrupción o suspensión, ¿no? Eso que está regulado en el artículo 43 y siguientes del Código Tributario, para interrumpir nuevamente los plazos de prescripción y nuevamente vuelva a foja cero y otra vez, pues, ¿no? SUNAT gane de esa manera tiempo. Muy bien. Lo que SUNAT protege es el erario nacional, protege, pues, que toda la recaudación que nosotros como entes formales, ya sea renta de cuarta o quinta categoría o tercera categoría, o bueno, mejor dicho, de renta primera a quinta, SUNAT protege eso, porque sabemos muy bien que a través de los impuestos, ¿no? Recaudados, ¿qué cosa paga? Sostiene al Perú, pues, efectivamente, ¿no? Imagínense, pues, que una empresa PRICO, principal contribuyente, que declaró, supongamos, ¿no? 20, 30 millones, que eso lo tiene que pagar el día siguiente, no lo pague, ¿no? ¿Qué sucedería? Wow, menos 20 millones es cosa que estamos viendo actualmente con las mineras, por ejemplo. Bueno, es un tema que es escapa de nosotros. Muy bien. Entonces, básicamente, el sujeto activo es SUNAT, como bien sabemos, o el Estado, representado obviamente por SUNAT, y el pasivo son todos los sujetos que están comprendidos en renta de primera a quinta categoría, pues, ¿no? Conforme al artículo del Código Tributario, 133 y siguientes, ¿sí? ¿Qué cosa advertimos? Advertimos eh, las obligaciones que tiene justamente la persona jurídica, ¿no? O también la natural. Por ejemplo, tenemos inscribirse en el Registro Único de Contribuyente, que es una obligación. Ahora es más fácil para la SUNAT, obviamente. ¿Por qué? Porque solamente dejamos teléfono, correo, entre otras cosas, y SUNAT todo nos notifica por la clave SOL, ¿no? Antes, como bien expliqué en la primera clase o en la clase anterior, tenía que notificarnos presencialmente, ¿no? Y ahí se le decía también muy dificultoso con respecto a las nulidades, porque había malas notificaciones. Emitir comprobantes de pago por las operaciones que realicen, llevar los libros, entre otras cosas más, ¿no es cierto? Ese punto ya ustedes lo pueden dar lectura. Entonces, son obligaciones que tienen. Y las obligaciones son mandamientos forzosos, ¿no? Sabemos muy bien que si no declaramos, declaramos, ¿no? Según nuestro número RUC, ¿qué va a suceder?
Si no declaramos, hay multa por no declarar. Y si declaramos a destiempo, multa también, ¿no es cierto? Si modificamos, no hay multa, pero si rectificamos, hay multa, ¿no? O sea, por todos lados hay multa por parte de la SUNAT. Bien, el artículo 89 del Código Tributario también justamente nos habla acerca del representante legal. ¿Quién es esta persona? Establece, pues, el artículo 89 que en el caso de las personas jurídicas, las obligaciones tributarias deberán ser cumplidas por sus representantes legales, obviamente. Y es ahí nosotros, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos aprendido en la universidad justamente todo eso, pues, ¿no? ¿Quién es el gerente? ¿Qué obligaciones tiene el gerente? ¿Y quién respalda a la empresa, a la persona jurídica? Actualmente, ya con el Código Procesal Penal, ¿no? El nuevo código, bueno, es del año 2004, sin embargo, bueno, el nuevo código, por llamarlo así, justamente también habla, hay un libro, unos artículos con respecto a la persona jurídica, la responsabilidad de la persona jurídica. Obviamente, la persona jurídica no puede tener una responsabilidad intuitiva y personal, ¿no es cierto? O sea, es decir, no, la persona jurídica jamás irá a la cárcel, ¿no? En caso que se haya cometido o haya sido una empresa de pantalla, por ejemplo. No se va a ir a la cárcel. Quien se va a la cárcel, pues, es el representante. Pero la persona jurídica tiene consecuencias accesorias, como por ejemplo el cierre, la liquidación obligatoria, entre otras cosas más. Como bien comentaba, el artículo 16 del Código Tributario, justamente, ¿qué cosa nos dice? Dice, también señala las obligaciones de los representantes, efectivamente. ¿Y qué obligaciones tiene el representante legal? Bien, ojo que este es el Código Tributario solamente. Luego falta la Ley General de Sociedades. Obligaciones formales y sustanciales. Por ejemplo, la formal, ¿cuál sería? Declarar, ¿no? Declarar, nombrar o si nombra un nuevo gerente, ¿cuál es la obligación formal? Comunicar a SUNAT que justamente se ha nombrado un nuevo gerente. El cambiar de dirección, bueno, entre otras cosas más, todo lo que acarrea papeleo, podemos denominarlo como formal. Luego tenemos las sustanciales. Esto es lo más relevante y que le importa a SUNAT, obviamente. Pero ojo, no crean, ¿ah? O sea, por el hecho de que nosotros nombramos nuevo gerente y no comunicamos a SUNAT, ya no hay multa, sí hay multa también, por si acaso. Creo que son 15 días que tienen ustedes, o bueno, tenemos nosotros como persona jurídica de comunicar el cambio. Si no lo hacemos y SUNAT se entera después de, multita, ¿no? Multita. Muy bien. Y las sustanciales es el tema más relevante para ellos, para SUNAT. ¿Por qué? Porque es el cobro, ¿no? O sea, ahí tienes que declarar y pagar. Como dije, si ustedes declaran el día de mañana 20 millones, tienes que desembolsarlo el mismo rato, el mismo día, o al día siguiente como máximo. Porque si no lo declaras, bueno, si declaras y no lo pagas, yo les aseguro que en la noche, ¿sí? SUNAT se va a preocupar porque va a verificar que no han pagado, han declarado que no han pagado, y le va a llegar inmediatamente, te va a llamar tu sectorista, posiblemente te llame alguien de SUNAT, señor, ¿qué pasó? Porque no pagó los 20 millones. O por último, ¿qué va a suceder? Que va a llegar una orden de pago, ¿no? Y justamente esa OP, esos valores que ya hemos visto en la clase pasada, o en la sesión pasada. Otro punto importante es que SUNAT denomina, ¿no es cierto? A nosotros nos denomina, en general me refiero, agentes o personas de confianza. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros que generamos renta, tal vez ustedes como cuarta o quinta o tercera, ¿cuál es la obligación de nosotros? Declarar, ¿no es cierto? Declarar. Entonces, y si declaramos tributo por pagar, ese dinero es de la SUNAT, es del Estado. Y si no lo entregamos al Estado, a la SUNAT, ¿qué va a suceder? Bueno, pues la SUNAT iniciará las acciones legales, ¿no? Sin embargo, nos da esa confianza SUNAT, nos deposita en nosotros la confianza para que seamos agentes de retención prácticamente y tengamos nosotros ese dinero para después desembolsarlo a SUNAT. Obviamente hay mecanismos, ¿no?, que SUNAT ha creado en el camino, por ejemplo, las detracciones, ¿no? Detracciones ya de esa manera está asegurando, porque antes el IGB, el 18%, se le entregaba íntegramente al SUNAT, el proveedor o el cliente pagaba el 18% íntegramente y
el sujeto pasivo tenía ese 18%, ¿no? Imagínense una venta, pues, de 100.000 soles, cantidades fuertes, o de repente de 500.000, etcétera, y de repente por ahí, pues, pagaban otras cosas, y al final declaraban el IGB por pagar, y pagaban cero, porque no tenían la liquidez, porque tenían que pagar otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una ya, pues, tiene esos mecanismos de defensa o de protección. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Luego tenemos, bueno, ya expliqué este punto. A ver, nos preguntan en el chat quién es el administrador de hecho. Puse el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo de Brad Pizza. Sin embargo, el administrador de hecho es aquella persona que sin tener la condición legal o formal, ¿sí? Administra un negocio, administra una persona o la dirige. ¿Cómo es esto? Como dije, el pizzero, dueño de Rústica, él no figura en papeles. No es gerente, no es accionista, no es socio, no es nada de nada. Sin embargo, ¿quién dirige el negocio? Él lo hace, ¿no es cierto? Ya dije por qué lo hace. Porque él salía en todas las campañas, pues, ¿no? La imagen era él. Entonces, él presentó un contrato de franquicia, un contrato de representación. Sin embargo, pues una tiene esa facultad, pues, también de dejar sin efecto, pues, ¿no? U obviar dicho contrato. Entonces, ese es administrador de hecho, que sin tener la condición formal de gerente o de administrador o de lo que sea, dirige una empresa, dirige un negocio. Bien. Como bien dijimos, la responsabilidad solidaria, pues esta responsabilidad que tiene el SUNAT deposita a nosotros o a los gerentes, esta responsabilidad es básicamente por un tema de confianza. Primero, si no pagas el impuesto, bueno, te llegarán los valores correspondientes, ¿no? Si por ejemplo, has retenido un dinero y no lo has cancelado o no lo has entregado a SUNAT, ¿no? Por ejemplo, renta de cuarta, generalmente se retiene el 8%, ¿no? A menos que tenga la suspensión. ¿Y qué pasa si no hay suspensión? ¿Qué sucede? Simplemente hay que retenerle, pues, ¿no? El 8% de 1.080, bueno, 1.500, me parece, póngale 5.000 soles, ¿no? Se retiene los 400, y esos 400 hay que entregarle a la SUNAT. ¿Qué sucedería, pues, que SUNAT no entregara, perdón, el sujeto pasivo no entregase ese dinero, ¿no? Lo retenido por ser agente de retención, y por otro lado, de repente ha realizado un servicio el locador, y pues ha dejado los impuestos para que esta persona lo declare. SUNAT podría, ¿sí? Podría o puede iniciar una denuncia penal, ¿sí? Por defraudación tributaria. Eso está regulado en el artículo, perdón, está regulado en el decreto legislativo 813, ¿no? La ley tributaria penal. Ahí está pues establecido, ¿no? Justamente varias conductas que podría realizar una persona natural o jurídica en contra del Estado. Muy bien. Ahora, con respecto a la responsabilidad solidaria, pues tenemos, número uno, mecanismo de protección. El mecanismo de protección que tiene justamente, nos encontramos en un Estado de Derecho, por ejemplo, y como comentaba la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros si debemos o si SUNAT nos imputa valores, ¿sí? Nos imputa algún monto por pagar, ¿no? Después de una fiscalización, nosotros tenemos el derecho de accionar, ¿no es cierto? De reclamar esos valores. ¿Sí? Esa es la protección que tenemos, reclamación y apelación. Y SUNAT también tiene esa protección, pues, ¿no? Justamente a fin de que los contribuyentes o el sujeto pasivo o el representante, bien, entregue ese dinero, entregue. Justamente los mecanismos de protección son las leyes. Recauda, ¿sí? El dinero, ¿y qué sucedería, pues, si no lo entrega? SUNAT, como dije, tendría que accionar, ¿no? Y, y tendría consecuencias no solamente administrativas, sino también penales.
Luego, otra finalidad que tiene, que ya lo comenté, es un tema de garantizar la recaudación. Como dije, eso está en su norma, me parece, 4 del Código Tributario, acerca para qué sirven los impuestos, ¿no? Eso está ahí. Y obviamente con los impuestos el Estado pues sigue pagando personal, paga carreteras, paga colegios, paga profesores, paga médicos, entre otras cosas más. Ahora, también otro punto muy importante, tenemos el hecho generador, y justamente el hecho generador se activa, ¿no? ¡Pum! O sea, simplemente estamos en paz, estamos de buena gente con SUNAT y la empresa. Sin embargo, cuando existe un incumplimiento, inmediatamente se activa ese hecho generador, el efecto causal, a fin de que SUNAT nos fiscalice, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, ¿no es cierto? Antes, SUNAT solamente ante la omisión de un pago, ¿no es cierto? No pagaba, por ejemplo, el tributo, el sujeto pasivo, SUNAT simplemente giraba las OP, las órdenes de pago y punto. Sin embargo, ahora SUNAT hace la revisión, ¿sí? ¿Quién es el gerente? Verifica si tiene carro, tiene casa, si tiene cuentas bancarias, porque también SUNAT tiene ese poder de verificar todo eso. Y al darse cuenta pues, que este gerente está en clase alta, clase A, por ejemplo, ¿qué hace? SUNAT fiscaliza. SUNAT tiene que fiscalizarte, porque no es solamente decir, ah, ya te denomino responsable solidario. No. SUNAT te fiscaliza previamente y allí, que vamos a ver unas conductas, allí te denomina responsable solidario. ¿Sí? Primero, si no pagaste, SUNAT tiene dos facultades. Una, de notificarte la orden de pago así sencillo, y punto, de repente ya te chequeó en registros públicos, te chequeó no sé, en todos los lugares, y no encontró que tengas algún bien. Entonces, simplemente te notifica la OP como persona jurídica. Y por ahí de repente podrá embargar algo, ¿no? Dice SUNAT. O la siguiente, o la segunda opción que tiene o facultad que tiene SUNAT es la de fiscalizarte según lo tipificado en el artículo 20 del Código Tributario y 20A, y ahí atribuirte esta responsabilidad. ¿Muy bien? Lo vamos a explicar. Bien. ¿Cuál es el efecto, bueno, justamente de esta responsabilidad solidaria? Hay muchos informes, por si acaso, informes de SUNAT, ustedes pueden buscarlo en la opción, en la página web de SUNAT, informes y van a poder apreciar, ¿no? De qué manera SUNAT atribuye responsabilidad solidaria y cuál es la consecuencia. Y también existe RTFs, o sea, resoluciones del Tribunal Fiscal, donde también atribuyen y explican, ¿no? Como un tema doctrinal, explican qué cosa es el responsable solidario. Bien, entonces, como dijimos, podemos ver aquí en la filmina, cuando dice efecto de la responsabilidad solidaria, podemos advertir que el sujeto pasivo, ¿no? Que subjetivamente es considerado, muy bien, acá tenemos, bien, estoy subrayando, subjetivamente, lo digo así, porque hay que recordar que el derecho sancionador administrativo es objetivo. No podemos, no podemos atribuir una responsabilidad por sí, no. Hay una previa investigación, ¿no? Y algo en todos los ámbitos administrativos, igual que un proceso judicial. Entonces, SUNAT verifica, analiza, investiga, y luego de esto, pues, nombrará responsable solidario, o tal vez no. Si es que no reúne los requisitos esenciales, SUNAT no podría, ¿no es cierto?, denominarlo responsable solidario. Y como dije, los efectos de esta responsabilidad solidaria, pues, es que esta persona, este gerente, ¿no?,
el gerente, a título personal, ¿no? El gerente, pues, ¿no? El gerente de la empresa pague los impuestos con su culpa. ¿Bien? Es una realidad, caballero. Tendrá que pagar. Muy bien. Porque el Estado, ¿qué cosa exige? Pues, ¿no? El Estado le exige. El Estado le exige, pues, ¿no? Le exige mediante, como dije, las entidades de protección o los entes de protección que está regulado en el Código Tributario, en el Tribunal Fiscal e informes de la SUNAT. Muy bien. Muy bien. Como bien comentaba, existen causales, ¿no es cierto? Causales. SUNAT no puede imputar por imputar, porque estaría vulnerándose dos principios elementales o esenciales. El primero es la no vulneración del derecho a la defensa. Como nos encontramos en un estado de derecho, un estado de garantía, bien, nosotros desde el comienzo tenemos el derecho, por mandato constitucional y normas extranjeras, tenemos el derecho de ser asistidos por un abogado. Aunque SUNAT tal vez en una fiscalización, ¿sí? Muchas veces yo he tenido la oportunidad de estar en fiscalizaciones, bueno, y les comento antes del 2000, antes del COVID, y, y me contaba pues el gerente que decía, ¿no? Al auditor, no es necesario, señor gerente, que venga su abogado, solamente es una revisión de documentos, ¿no? Una fisca parcial o tal vez una total. Sin embargo, le decía, no es necesario, no se preocupe, todo solamente es una, ¿no? Una revisión y de rutina es todo. Bueno, simplemente le está sugiriendo, no le está denegando, o sea, no está restringiéndole. Sin embargo, el gerente, pues, hace las llamadas correspondientes y efectivamente pregunta, ¿no? ¿Será pertinente la presencia de usted, doctor, por mí o no? Y obviamente es necesaria siempre la presencia porque, como digo, el derecho administrativo también es sancionador, ¿no? Sancionador. Y ahora la argumentación jurídica se encuentra en todos lados, ¿no? La argumentación que justamente la encontramos en los informes orales, la encontramos, esta argumentación jurídica en reuniones, ¿no? O también en propias fiscalizaciones. Bien, entonces, estos efectos que tenemos, estos efectos, ¿cuáles serían? ¿No es cierto? Bien. El efecto principal, como ven, hemos puesto acá en la filmina, este efecto principal de la responsabilidad tributaria está amparado, regulado en el artículo 20 del Código Tributario. No, no vamos a encontrar, estimados participantes, otro, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, vincular los pagos laborales, por ejemplo, ¿sí? Yo he utilizado de manera supletoria el Código Tributario, a fin de que el juez pueda amparar mi pedido, ¿no? Porque muchas veces, como no hay un sustento, te lo rechaza, ¿no? No fundamentas bien, posiblemente, entonces dicen, como no has ligado, no has unido, no has vinculado correctamente entre el gerente uno y gerente 2, te desestima tu pretensión. Sin embargo, yo a veces, bueno, concuerdo, ¿no es cierto? Solicito al juez justamente que se tome en cuenta los artículos pertinentes. Muy bien. Como decíamos, la, la deuda tributaria, ¿sí? ¿Sí? La deuda tributaria puede ser, ¿no es cierto?, exigida, ¿no? Total o parcialmente, a cualquiera de los deudores tributarios, ¿no? Tributarios.
a cualquiera. ¿Quiénes son los deudores, no? Porque dice deudores tributarios. Pero supuestamente estamos hablando de la persona jurídica, es uno. Es que la norma expresa, pues, ¿no? Esta norma expresa que los deudores tributarios, pues, sería ¿quién? El gerente, ¿no? A modo personal y la empresa. Muy bien. Ahora, el artículo 185 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Establece esto. La sociedad cuenta con uno o más gerentes, efectivamente. El directorio, como bien sabemos, el directorio, pues, nombra, ¿no? En acuerdo, ¿sí? En agenda, nombra al gerente o subgerentes, etcétera, para que represente a la sociedad. ¿Quiénes se inscriben en el RU como representantes? No, no todos, pues obviamente. Imagínense que inscribamos, nombremos como a 20 subgerentes, ¿no? Entonces sería un poco ilógico. Entonces, el apoderado, ¿no? Aquella persona que va a asumir la representación externa de la persona jurídica. En este caso, pues, el gerente general. ¿Por qué? Porque el artículo 190, pues no lo he puesto, ¿sí? Pero el artículo 190, también de la misma Ley General de Sociedades, establece que el representante legal asume tres responsabilidades. La primera es la civil, ¿no? Ante cualquier demanda, asumiría esta responsabilidad. La segunda es justamente penal, como bien comenté también al comienzo. Y la tercera sería la administrativa. Y cuando hablamos administrativa, pues tenemos que desglosar SUNAFIL, por ejemplo, segunda, SUNAT, tercera, la OCE también, que impone multas, ¿no es cierto? Y otras entidades más administrativas. Muy bien. Entonces, este gerente asume tres responsabilidades. Artículo 190 de la ley. Muy bien. Y SUNAT tiene que apuntar la fiscalización al gerente o a la persona que haya sido nombrada, pues, ¿no es cierto? ¿En dónde? En el directorio. Muy bien. Aquí. Si fue nombrada en directorio, él tendrá que asumir dicha responsabilidad. Bien, en cuanto a los supuestos de atribución, como dije, es la conducta que realiza el sujeto pasivo. La persona jurídica no realiza conductas. La persona jurídica es un ente abstracto, ¿no es cierto? Es una creación de la ley. Claro, inclusive en la propia Constitución, si ustedes dan lectura al artículo 1, dice la persona humana y aleja, ¿no es cierto? Aleja a la jurídica. Nos da a entender entonces que la persona jurídica no tendría derechos. Sin embargo, sí tiene derechos, obviamente, como derecho, los mismos derechos tutelares de la persona natural. Por ejemplo, entablar demandas, solicitar préstamos, ¿no es cierto?, entre otras cosas más. Muy bien. Inclusive, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia a favor de la persona jurídica, estableciendo, pues, que la persona jurídica tenía el derecho a ser respetado en su imagen y voz, no porque había sido difamada la persona jurídica como empresa estafadora, y cuando esta persona jurídica entabla la demanda en primera instancia fue rechazada porque dijo el juez que no tenía protección. Bueno, llegó hasta el TC y el TC dijo que sí, tiene protección, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, entonces, a lo que iba es que las conductas, ¿sí? Las conductas que realiza, no la persona jurídica, porque la persona jurídica, como dije, es un ente abstracto, un ente muerto, no tiene vida, y está dirigida o representada básicamente por su gerente. Y todas las acciones que realice el gerente a nombre de la persona jurídica, obviamente va a asumir consecuencias solamente accesorias, ¿no? Como dije, accesorias. Pago de multas, cierre local, embargos, liquidaciones, entre otras cosas. Entonces, SUNAT, al verificar y advertir las conductas que va a cometer la persona natural, o sea, es decir, el gerente,
Vamos a ver aquí. Muy bien, aquí está. El gerente se le va a atribuir esta responsabilidad, obviamente, ¿no? Porque recuerden algo, el objetivo que tiene la persona jurídica con respecto a sus compromisos formales, mejor dicho, sustanciales, no se olviden, es el pago, ¿no es cierto? El pago de los tributos. Esa es su obligación como persona jurídica. Si deja de pagar la persona jurídica, ¿de quién será la responsabilidad? No será la persona jurídica, porque la persona no tiene vida y no dice, oye, por si acaso ya vence, hay que pagar su NAT, ¿no? No dice. Estará a cargo justamente del gerente porque éste asume las responsabilidades, las tres responsabilidades. El artículo 16 del Código Tributario pues establece lo siguiente. Están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales, ¿no es cierto?, en calidad de representantes legales, perdón, representantes, con los recursos que administren, ¿no? O que dispongan las personas siguientes. Recursos. Dos, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. Los representantes. Muy bien. En los casos, y acá viene, como dije al comienzo, es imposible que a ustedes, como representantes legales de la persona jurídica, les llegue un factor de atribución el día de mañana a su casa, ¿no? Una esquela de notificación le llega a su casa, donde dice, paga el tributo. Juan Pérez, paga el tributo. Sería imposible. No, no, no. Ahí sí se tendría que interponer una queja inmediatamente. Una queja, obviamente, ante el Tribunal Fiscal. ¿Y por qué una queja? Porque Sunat omitió algo, ¿no es cierto? ¿Qué omitió? Justamente lo que estamos hablando. ¿Omitió qué cosa? Dolo. Omitió imputar negligencia grave o le faltó imputar abuso de facultades. ¿No? ¿Qué más dice? Se dejen de pagar las deudas tributarias. Entonces, existe responsabilidad solidaria por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Y esto, pues, ¿dónde se le atribuye? No se le atribuye, por si acaso, no se le atribuye, como dije, por correíto electrónico o por una llamada telefónica, ¿no? Oye, Juan Pérez, por si acaso te he nominado deudor de responsabilidad solidaria, por si acaso. No, no, no. Muy bien. Se considera, ¿sí? Y aquí está justamente, aquí está la salvedad, aquí está tu rol o tu protección garantista que tenemos nosotros como contribuyentes. Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contrario, ¿no es cierto? Salvo prueba en contrario. Y obviamente ahí pues nos da la oportunidad el auditor de preguntarte, Juan Pérez, señor Juan Pérez, ¿por qué no pagó los 20 millones de soles? Ah, bueno, señor auditor, no pagué los 20 millones porque me fui de parranda, pues me fui a Europa, me compré una casa, ¿no? Y me agarré el dinero, así sencillo. Ah, muy bien. Entonces, aquí te estaría imputando el dolo, ¿no? Recuerden que el dolo es la conciencia, pues de hacer algo en contra de la norma o de uno mismo. Negligencia grave, pues, ¿no? Sí, negligencia grave, por ejemplo, se podría considerar una negligencia grave eh, que estás declarando, vas a pagar y por error, pues, ese dinero se va a otra fuente, ¿no? A otra fuente, a otra cuenta bancaria, por ejemplo, que no tuviste el cuidado debido, pues, ¿no? Negligencia grave. O de repente tenías la plata en efectivo, tenías 20 millones de soles y no tomaste las medidas respectivas, sabiendo que hay una norma de bancarización, ¿no? A pesar de esto, pues tenías la plata en efectivo, el dinero en efectivo, ¿no? Y por último, abuso de facultades. Justamente el abuso sería considerado, no quiero pagar, así de sencillo, no quiero pagar, ¿sí? Abuso de facultades. Muy bien. Estos puntitos tan importantes que estábamos comentando están aquí.
y lo vamos a señalar según las definiciones tanto del Tribunal Fiscal como de la propia SUNAT. Muy bien, no se olviden pues que en el artículo 16 del Código Tributario existen 11 conductas, ¿no? De los cuales nosotros solamente nos hemos basado, porque es nuestro tema, ¿no? 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4, ¿ya? Por si acaso. Bien, el dolo. El Tribunal Fiscal, ¿no? Como bien hemos comentado, resolución, Tribunal Fiscal, número tal, ¿qué cosa dice? Se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e intención deja de pagar la deuda tributaria. Por ejemplo, pues, ¿no? Que estamos ahorita, está de moda ese tema de la pichanguita, ¿no? Ya vengo, amor, voy a jugar la pichanguita, ¿no? Ya sabemos a dónde se va el jugador. No se va a jugar pichanguita, se va a otro lado, por ejemplo, ¿no? Esa es la conciencia, el dolo. Ves ahí dinero, por ejemplo, y te entra, pues, ¿no? El demonio y sustraes o hurtas ese dinero, sabiendo que no es tuyo. Tienes ahí la conciencia, la voluntad, entre otros. Aunado a ello, tenemos el artículo 1318 del Código Civil, también para que ustedes lo puedan revisar, si es que lo consideran así. Muy bien, acá nos hacen unas preguntas nuestros compañeros, ¿sí? Y vamos a responder rápidamente. A ver, muy bien. Nos pregunta Galia, eh, ¿la responsabilidad solidaria de los agentes retenedores es la misma a la responsabilidad solidaria de los representantes? Es la misma. ¿Por qué te digo esto, Galia Castro? Porque los agentes retenedores son nombrados como tal por resolución, ¿no es cierto? Como comentaba, SUNAT pone en ti la confianza y te nombra el agente retenedor. De repente tú tienes una empresa gigante, un prico, donde retienes pues cantidades fuertes de dinero. Y SUNAT ve pues tu récord tributario y dice, no, sí, sí, sí. Galia Castro es una excelente contribuyente, una excelente sujeta pasiva, perdón, del impuesto. Entonces vamos a nombrar a Galia como agente retenedor. Sin embargo, tienes doble misión, pues, ¿no? Por llamarlo así. La primera misión La primera misión que tienes es justamente retener ese dinero, el impuesto que estás reteniendo y entregar a SUNAT. Y otro, justamente, pagar tus impuestos, ¿no? Entonces tienes doble chamba, como se puede denominar. Y obviamente, Galia, te alcanzaría, pues, las conductas que están establecidas en el artículo 16 del Código Tributario. Luego, Almudena me comenta, si SUNAT imputa responsabilidad solidaria y no lo analiza bien, vulnera el derecho a la defensa, ¿qué otros derechos se vulneraría? ¿Qué es el abuso de facultades? Muy bien. Eh, estaría vulnerando dos, muy bien, sí, eso estaba comentando y me perdí, dos derechos muy relevantes. El primero es la defensa, efectivamente, Almudena, a la defensa, y el segundo, el debido procedimiento administrativo. SUNAT tiene un procedimiento que debe de respetar, ¿sí? Y como tal, debe seguir esos cánones administrativos. En caso que no siga esos cánones, recuerden ustedes, y comenté también, pueden entablar una queja ante el Tribunal Fiscal, ¿no? No se olviden eso. Si ustedes verifican que no le permite presentar documentación sustentatoria de por qué no pagar los impuestos, o tal vez no le permite que venga su abogado, le deniegan, le deniegan el uso de la palabra, ¿no? Todos esos derechos que son irrestrictos, ya saben ustedes que deben interponer una queja. Ojo, la queja se interpone antes que se cierre el procedimiento de fiscalización, por si acaso. Si se cierra el procedimiento de fiscalización y se notifica la imputación de responsabilidad solidaria, no hay nada que hacer. Ya tendrá que hacerlo en la reclamación. Muy bien. Bien, tenemos aquí, sí, efectivamente, Almudena, estamos comentando, el dolo ya está. Negligencia grave, como bien decía IFCRA,
24, recuerden que IFRA es la Intendencia Financiera de Gestión y de Recaudación Aduanera. Es un instituto también de SUNAT especializada, obviamente, en ese tema de recaudación. IFRA P.24, ¿qué cosa dice? Se configura la negligencia grave en en el responsable solidario cuando cumple con las funciones o atribuciones que le han sido conferidas, pudiendo prever, mejor dicho, hay un error, los resultados de su acción u omisión y estando en condiciones de poderlo evitar, ¿no es cierto? Bien, negligencia grave es justamente eso, ¿no? El error, o pudiste prever el error, pudiste prever el perjuicio. Sin embargo, no lo hiciste, ¿no? Pues puse el ejemplo que vas en contra de la norma y sacas el dinero en efectivo y lo quieres llevar así a pagar a Sunat en la avenida Wilson, en el sótano, por ejemplo. Ya sabes que hay negligencia, ¿no? Me robaron, señor Sunat, pues, ¿qué puedo hacer? Negligencia. Así que tendrás que pagar. Al igual, pues, ¿no? Que el trabajador que tiene el dinero, que el empleador le entrega un dinero fuerte, ¿sí? Y pues, este trabajador confiado se va a las Malvinas a comprarse un celular nuevo, ¿no? O de repente comprarse algo, pero con la plata de costado, pues, ¿no? Con el fajón en los bolsillos. ¿Hay negligencia? Claro que hay negligencia. ¿Qué le vas a decir? Oye, qué tonto fuiste, ¿no? Si sabías que tienes el fajón, ¿cómo vas allá? Es obvio, ¿no? Y el abuso de facultades, pues, tenemos otra RTF, que dice así: el abuso de facultades se configura cuando los representantes realizan actos para los cuales no han sido facultados o exceden tales atribuciones en provecho propio o de tercero, o cuando usan indebidamente el cargo en perjuicio de la sociedad y en su provecho. Sencillo, aquí puedo resumir con dos ejemplos. El primero, bueno, ya dije el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Que no quiero pagar, y aquí está. Realizan actos, a ver, mi lapicito, mi plumoncito, actos, ¿no? Actos para los cuales no han sido facultados o exceden, ¿no es cierto? Este exceso es, señor gerente, viene el contador. Señor gerente, el día de mañana hay que pagar los impuestos, ya declaré 20 millones. Ah, muy bien, Juan Pérez, no te preocupes, mañana mismo vamos a pagar, ¿sí? Mañana te doy la autorización para que liberes. Ya, muy bien. Llega mañana, señor Juan Pérez, perdón, señor gerente, hay que pagar. Hoy día se vence. Sí, 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 no te preocupes. Y me voy, dolosamente me voy. ¿Para qué? Para no pagar. Exceden. No quiero pagar. Pues ya declaré, pero no quiero pagar. Y el otro es, por ejemplo, no estoy facultado, ¿no? Qué hago con ese dinero, ¿no? Facultados. ¿Qué hago con el dinero? Los 20 millones. 20 millones. 20 millones. ¿Qué hago con los 20 millones? Me entra la ambición y el día de mañana, a nombre de la persona jurídica, me compro un Ferrari. Me lo traigo, pues un Lamborghini, valorizado en 200.000, 300.000 dólares. Oye, pues no estás facultado, ¿sí? Porque en los poderes que tienes como gerente, dice que todos los carros o todos los bienes muebles o inmuebles que compres van a ser obviamente en junta, aprobados en junta de accionistas, todos aprueban. Ah, bueno, me lo compré pues, ¿no es cierto? Entonces no han sido facultados. O exceden, no quiero pagar, ¿sí? O le digo, oye, ¿sabes qué? Por favor, este dinero, esos 20 millones, no pagues a SUNAT y paga al otro proveedor, ¿no? Que me dé dinero, que le demos dinero, por ejemplo. Muy bien. Esos entonces, estimados asistentes, son las tres conductas que SUNAT verifica en una fiscalización. Como dije, SUNAT no puede imputar a ustedes, no puede imputar la responsabilidad por correo, ni por llamadita, ni por WhatsApp. Es imposible. Estaría vulnerando ese derecho. A ver, nos comenta. Ah, ok, ok. Muy bien, Almudena. Continuamos entonces, ¿sí? Como dije, eh, SUNAT tiene esa facultad, ¿no es cierto? Lo dije en la clase pasada. Tiene dos presunciones SUNAT, sobre base cierta y base presunta. Mejor dicho, determina el impuesto sobre dos supuestos. Base presunta o base cierta y base presunta. En este caso, pues SUNAT tiene la base presunta, ¿no es cierto? La base presunta. O sea, fue a fiscalizar y él
bajo las facultades discrecional que tiene SUNAT, porque el auditor de la SUNAT tiene facultades discrecionales, claro que sí, y a veces excede esas facultades, pero bueno, presume, no, mira, acá puedo considerar que existe dolo, no, 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 Eh, presumo que existe abuso de facultades, no, 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 negligencia, sin negligencia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces te presume a a su entender, a las máximas de las experiencias que tiene el auditor, te imputa la responsabilidad. Ojo, ustedes de repente en el tema de dolo, ¿no es cierto? Del dolo, ustedes si cometieron la conducta de dolo, por ejemplo, y el auditor debió a ustedes imputarles dolo, ¿no? ¿Es correcto? Claro, porque ustedes cometieron dolo. Es más, el Tribunal Fiscal ya desarrolló los conceptos, ¿no? Y el IFGRA también. Pero sin embargo, el auditor se olvidó de los conceptos del Tribunal Fiscal y a ustedes les imputa ¿qué cosa? Perdón, les imputa a ustedes abuso de facultades. Oiga, un momentito. Yo no he querido pagar impuestos o me he comprado un carro a nombre de la empresa o no he abusado de mis facultades. Yo me he agarrado ese dinero y me he ido de viaje con la plata, con el dinero. Me he comprado mi casa en Miami con ese dinero. Ahí hay, ¿qué cosa hay? Hay dolo, con mi intención de no hacerlo. ¿No es cierto? Pero el auditor se equivocó o él entendió sobre su presunción y dijo, no, Juan Pérez ha cometido abuso de facultades. No, Juan Pérez ha cometido negligencia grave. Muy bien, pues no hay problema, como dije. Y ahí no aplicaría la queja, porque es una facultad que tiene el auditor. Ustedes tendrían que hacer ante esa, ¿no es cierto?, esa imputación de abuso de facultades, etcétera, tendrían que ir a dónde? A la reclamación, ¿no? Porque obviamente tienes que reclamar, porque si no reclamas lo consientes, recuerden, ¿no? Se consiente, tendrías que pagar el tributo para reclamar, pero bueno, ya, tienes los 20 días para reclamar, ¿sí? Reclamar y ahí pues fundamentar que se equivocó el auditor, no fue negligencia, sino fue dolo, ¿sí? Mejor entender, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y obviamente también sobre base cierta, pues, ¿no? Y la base cierta, pues ya es inevitable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la base cierta, ¿sí? Hay documentos evidentes, pues que ese dinero lo has, nuevamente, ¿no? Has llevado el dinero en efectivo, has vulnerado la ley de bancarización, no has pagado, abusando de tus facultades, te has comprado un carro a nombre de la persona jurídica, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay documentación donde el auditor no tiene que presumir nada, no presume, solamente determina. ¿Por qué? Porque hay documentación sustentatoria. Muy bien. A ver, nos comentan en el chat. A ver. Muy bien. Ya, ok. Nos pregunta a ver, o sea, cualquier cosa que se quiera comprar. No, muy bien, Almudena, no, 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 no todo. Por si acaso, ¿qué pasa si tú tienes una SAC, ¿no? Tú eres la dueña prácticamente y has puesto a tu mamá, has puesto a tu papá como accionista con el 5%, ¿no? Y tú tienes el 95% de acciones. Obviamente tú eres la dueña, pues, de la empresa y simplemente tú, al momento de formar tu persona jurídica en tus estatutos, ¿qué pondrías? La gerente general tiene todas las facultades, sin junta, a sola firma, nada más, ¿no? Pero ¿qué sucede, pues, que formas tu persona jurídica, tu SAC, con tu enamorado, tu ex enamorado, por ejemplo, tus compañeros de colegio, tus compañeros de universidad, etcétera, etcétera? Entonces, tienes medias sospechas, ¿no? Mucha que, no sé, siempre me decía mi ex enamorado que si ve la pichanga, no, no, mejor no. Y al momento de formar tus estatutos, ¿qué cosa pondrías? ¿No? Por junta se aprobará, ¿no? Porque de repente nombras a tu ex como gerente, de repente nombras a tu amigo del colegio como gerente, pero sin embargo no confías mucho en él, ¿no? Entonces, ¿qué haces para salvaguardar tu patrimonio? Obviamente todo por junta, ¿no? Pero si tú tienes tu SAC, tu papá es tu socio al 5% y tú al 95%, ¿qué haces? Es tu empresa. Entonces, ¿para qué vas a hacer una junta con tu papá si al final eres tú la dueña? Simplemente en tus estatutos pones al 100% la gerente general podrá hacer lo que quiera. Así de sencillo. Muy bien. Ahora sí.
Galia nos pregunta, disculpe, ¿puede darse el caso de error de prohibición invencible en la actuación del contribuyente? Mira, ese error, muy bien, Galia, por tu punto, yo alegué efectivamente error de prohibición porque no conocía a la persona, ¿sí? De la normativa. Sin embargo, bueno, en mis reclamaciones no continué con el cliente, bueno, no me contrató más, llegamos al tribunal fiscal y lamentablemente el tribunal fiscal confirmó pues la RI, donde no, yo alegué el código tributario como norma supletoria, obviamente, como bien decía, en el tema laboral yo siempre uno el código tributario, artículo 16, ¿no? Responsables solidarios, cuando hay dolo, etcétera, y el juez laboral siempre lo ampara. Sin embargo, el tribunal fiscal, el SUNAT en reclamación y apelación, el tribunal fiscal rechazó mis artículos de código penal, lamentablemente, ¿no? Dijo que no son aplicados, no son aplicables, ya que solamente sería la interpretación taxativa del artículo 16 siguiente del Código Tributario, nada más, ¿no? Todo está ahí. Y las RTFs del Tribunal Fiscal, y no he buscado RTFs para poder sustentar mis posiciones y no he encontrado. Entonces, en conclusión, Galia, en conclusión, y a todos los participantes, en conclusión, SUNAT, por más sustento que digas, que, pucha, que la plata lo gasté, no sé, mi vecino estaba enfermo, tuve que comprarle medicina, que esto y lo otro, y lo otro, el otro tenía dinero, ustedes me entenderán, señores. Sunat va a decir que no, lo siento. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú declaraste o tenías que pagar a Sunat, ¿de quién es? Del Estado, no es tuyo. Entonces estás agarrando un dinero mío, ¿no? Un dinero mío y tienes que pagarlo como sea. Entonces, no hay excusas, ¿no? No hay excusas, lamentablemente. Obviamente, ¿sí? Obviamente, si entras en un estado de quiebra, ¿sí? De quiebra, hay prelación de derechos, ¿no es cierto? Primer orden, ¿quién está? Trabajadores, alimentos. Segundo orden, ¿quién está? Están los temas previsionales. Tercer orden, ¿quién está? Los derechos inscritos. Cuarto orden, ¿quién está? Recién están los tributos, imagínense, ¿no? Los tributos. Y ahí, claro que sí, hay formas, salidas legales, ¿no es cierto?, de escapar de repente, podémoslo así, escapar de esta responsabilidad, ¿no? Pero mientras tanto, tiene que haber un buen sustento jurídico para que SUNAT gane el caso, pues, en la reclamación, apelación, ¿no? Situación que es bien un poco complicado. Muy bien, excelente. Ya para ir terminando, estimados asistentes, también tenemos eh, las 11 conductas, como ya hemos comentado, ¿sí? Están aquí, las 11 conductas, ¿sí? El contribuyente, responsable, el contribuyente, ya dijimos quién es, el responsable, solidario, y el administrador de hecho. Nuestras tres personas, pues básicamente asumen responsabilidades, ¿bien? Ya dijimos quién es el administrador, quién es el responsable, quién es el... Muy bien. ¿Se podrá probar? Claro que se podrá probar. ¿Qué cosa? Que no se realizó la conducta, pues, ¿no? Las conductas. ¿Cómo probamos eso? Como le dije, con documentos fehacientes, ¿no? Por ejemplo, podrías argumentar en la negligencia grave, ¿sí? Negligencia, que estabas coaccionado. O sea, te doy las salidas, ¿no es cierto? Te doy salidas. Estabas coaccionado. Y por coacción, pues, tenías el arma en la cabeza y el delincuente te llevó al banco con el arma que te apuntaba de 200 metros. Si hacías un movimiento en falso, te disparaba y estabas en esa situación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una salvedad. Oye, es mi vida. O pagar. O sea, saqué la plata en efectivo porque me están apuntando y está aprobado, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya, bueno, si es así, bueno, ¿no? Y otras situaciones también parecidas a esta. Uy, que no hubo dolo, obviamente hay que probarlo también, entre otras cosas más, ¿no? Y abuso de facultades. Muy bien, recuerden algo también importante, hay una sentencia, ¿sí? A los amigos en general, ¿no es cierto? Hay una sentencia una sentencia del Poder Judicial Penal donde estableció que el derecho administrativo sancionador se equipara al derecho penal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, les comento porque hubo un trabajador que sustrajo pertenencias, ¿no? Empezó a sustraer sistemáticamente pertenencias, eh, no sé, estaba llevando bueno, unos bienes, estaba hurtando bienes de la empresa y, y el empleador, a tomar conocimiento de esto, pues lo despidió de forma inmediata. No siguió el empleador los cánones respectivos del despido justificado, recuerden.
Así es, una sentencia laboral, no penal. Y en esa sentencia, pues apeló, obviamente, se fue a primera instancia, interpuso su demanda, perdón, el trabajador, porque había sido despedido arbitrariamente, efectivamente, o sea, no se siguió los cánones respectivos. En primera instancia fue declarada fundada, en segunda confirma la sala superior laboral, y justamente ahí desarrolla pues una posición, ¿no? Que siempre me acuerdo y sustento también en mis informes, donde el derecho administrativo sancionador se equipara, ¿sí?, a las conductas típicas del derecho penal, ¿sí?, a las conductas, ojo, ¿sí?, a las conductas. En ese sentido, tenemos, tenemos la tipicidad, ¿no es cierto?, que se encuentra, recuerden que el Código Tributario es típico porque está regulado en el Código Tributario, va a la redundancia, antijurídico porque va, recuerden, en contra, ¿sí?, en contra de la norma, ¿no? En contra de la norma. Si estás casado, por ejemplo, estás casado, sabes muy bien que no puedes ir en contra de tu matrimonio porque civilmente ya sabes que te pueden demandar por divorcio por causal, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. O de repente, ese trabajador que les comento hurtaba las cosas, estaba yendo en contra de qué? Del reglamento interno de trabajo, ¿no? Porque dice ahí, no hurtar, no sustraer objetos de la empresa, ¿no? Y la culpabilidad también, obviamente, la culpa que es la conducta que debe ser reprochable e imputado o imputable a la persona, ¿no? En este caso, al gerente general, ¿no? Entonces, estas tres conductas, ¿sí?, tiene que ser necesariamente configurado a fin de que podamos hablar, ¿sí? Podemos hablar del dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Entonces, ¿está típico? Sí, bueno, es tipicidad porque está en el CT. Antijurídico, sí, porque vas en contra de la norma tributaria. Y por último, culpable, sí, porque tú dolosamente o no dolosamente has sustraído o no pagaste los tributos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, estimados asistentes, y hasta acá tienen ustedes, a ver, no, y tenemos por último, ¿sí? Eh, esta RTF, esta RTF, ¿sí? Ustedes lo pueden tener, descargarlo. Dice, habiéndose acreditado en la vía penal que el recurrente actuó con dolo al haber dejado de pagar las deudas tributarias, recuerden lo siguiente, ¿no? Recuerden que el decreto legislativo 813 es la ley penal tributaria que sanciona, justamente sanciona las conductas que están establecidas en ese decreto ley 813, ¿ya? Sí, Almudena, un ratito, por favor, para concluir con esto. Muy bien, pagar las deudas tributarias correspondientes a la empresa, se concluye que la imputación de responsabilidad solidaria efectuada por la administración se encuentra conforme a ley, por lo que procede a confirmar la resolución. Muy bien, ¿por qué se llegó a apelar? O sea, ¿por qué llegó a un tema penal? ¿No es cierto? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si estamos administrativo. Muy bien, porque SUNAT, estimados asistentes, SUNAT en la propia fiscalización, ¿sí?, administrativa, ¿no es cierto?, te está fiscalizando. SUNAT te dice, sí, este señor gerente, un cafecito, señor auditor, sí, no se preocupe, no, no, sí, 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 ¿no? O sea, mientras tanto, por debajo de la mesa, ¿qué está haciendo? Un informe técnico penal. El auditor te hace un informe penal visado probablemente por las direcciones y visado por el intendente lo manda a la Fiscalía Provincial Penal Tributaria, especializada en delitos tributarios, y te abre una investigación penal, ¿sí? Una investigación penal por supuesta defraudación tributaria, muy al margen, muy al margen de que te denomine responsable solidario, o sea, vía administrativa y vía penal. Te inicia la investigación. El Código Tributario regula justamente de qué manera puedes matar, podémoslo así, o archivar esa investigación, ¿no? Lo establece el Código Tributario. Sin embargo, aquí llegaron hasta la Corte Suprema, me parece, llegaron porque este fue imputado eh, eh, como sujeto activo del delito de defraudación tributaria, fue imputado como tal, ¿ya? Y pues no fue absuelto. Bien, ¿qué sucede entonces, para ir terminando? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué esta RTF lo menciona, no? Porque cuando se encuentra en un proceso penal, ¿sí? Hay un proceso penal de por medio, ¿ya? El tribunal fiscal se inhibe, suspende, o sea, ¿no? Reclama, declara infundada y ustedes apelan, obviamente, a segunda instancia, a tribunal fiscal, y cuando está en tribunal fiscal, SUNAT le comunica al tribunal fiscal,
Oye, por si acaso, esto está en penal, en el juzgado penal o en la vía penal. Entonces, el tribunal fiscal de oficio de parte se inhibe, suspende todo el procedimiento de apelación hasta que el juez penal, en última instancia, o mejor dicho, la resolución consentida de ejecutoría penal, quede firme, ¿no es cierto? Queda firme y de ahí el tribunal fiscal lo comunica al juez penal, oye, pásame los actuados para ver en qué quedó. Y supongamos que lo absuelven, pues, ¿no? Lo absuelven al responsable por delito tributario. Entonces, podría ser una causal para poder ganar este caso. ¿Por qué? Porque si en la vía penal el juez no acreditó que el señor actuó con dolo, abuso y de otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué armas podría el tribunal fiscal seguir su posición de ratificar la RI, ¿no? Me dejo entender. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento, estimados. Sí, ahora sí, Almudena, te puedes preguntar, si es que lo consideras. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Me Hola. escucha? Sí, te escucho, dime, cuéntanos. Doctor, muy buenas noches. Mi pregunta sería, ¿me puedo liberar de la responsabilidad solidaria? Muy bien. Sí te puedes liberar siempre y cuando tengas documentación sustentatoria de que tu accionar no fue por dolo, abuso de facultades, ¿no? O negligencia. Solamente allí podrías liberarte. Caso contrario, no hay forma. Doctor, por ejemplo, la Junta ha decidido tomar una decisión y yo no estoy de acuerdo. Y yo dejo en acta que yo no estoy de acuerdo. ¿Con eso me libraría de la responsabilidad solidaria? No, muy bien, Almudena. Lo que debes de hacer si no estás de acuerdo en una junta es renunciar al cargo como gerente. Eso debiste hacer en un comienzo. A renunciar ya escapa de ti esa responsabilidad e imputarían responsable al nuevo gerente, ya no a ti. Pero si no renunciaste en el momento oportuno, caballero, te van a imputar todos los actos. Muy bien, Gracias, doctor. muy bien, muy bien. Otra Gracias. preguntita Sí. para irme ya. Doctor, una breve concepto de responsabilidad solidaria. ¿Qué es? Es que la responsabilidad solidaria es la atribución que SUNAT imputa a la persona natural que tiene el cargo de gerente, a fin de que esta persona natural pague con su peculio, con sus recursos, pague la deuda tributaria dejada de pagar, ¿no? Vaga la redundancia. Así es. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, gracias a Bill Ayer por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ustedes, estimados asistentes. Como siempre, es un gran placer estar al frente de ustedes y poder impartir un poquito más de los conocimientos tributarios. Excelente, doctor. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta tarde y por ya la absolución de las preguntas y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Creo que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Suerte. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Y gracias a nuestros participantes. Nos reencontramos el martes a las 6 de la tarde. Buenas noches.